Hola, buen día. Estamos aquí en un nuevo capítulo y en una nueva temporada de Bandurrias Radio. Este capítulo, ¿qué nombre recibe, amiguita? Luchas territoriales y conflictos socioambientales. Esa va a ser nuestra segunda temporada ahora. Sí. Y hoy estamos con nuestras invitadas que son son integrantes de AMIPAS. Y ahí estamos en el primer capítulo que se llama Conflictos socioambientales y crisis hídrica. Ahí ustedes después nos pueden hacer algunas observaciones al respecto. Y vamos con algunas noticias para contextualizar. Ya, bueno, una de las noticias es que este domingo, en consecuencia de un bombardeo que que generó Estados Unidos e Israel sobre las plantaciones y sobre la capital, en realidad no plantaciones, plantaciones, sobre la capital de Irán, se generaron lluvias ácidas que son altamente tóxicas, ya que están dañando el aire, el agua y el suelo. Y las personas la reconocieron como lluvias negras, ¿ya? Y el humo liberado tiene toneladas de hollín, los cuales produce problemas respiratorios. Entonces la medida de protección es usar mascarilla con alto filtro y que las personas no salgan de sus casas. También genera como irritación en los ojos altamente, que puede provocar ceguera, ¿ya? Y afectaciones graves en la piel como quemadura y ese tipo de cosas. Entonces, está grave la situación, porque si bien es como un atentado en contra del petróleo para mantener como un control a nivel mundial de lo que está ocurriendo con la demanda de petróleo, pero también está afectando a toda la ciudadanía y digamos que es parte de la matanza mundial que está generando Estados Unidos e Israel, como un conflicto mundial de esta tercera guerra mundial que ya se está avecinando. También contar de que se ha acogido el recurso de protección que ha presentado la abogada en el caso de Julia Chuñil, ya porque tanto una sobrina como la nieta de Julia Chuñil han estado recibiendo acosos en sus hogares a partir de drones que ellas mencionan que podrían ser como de carabineros, aunque no hay una prueba como tal. Sin embargo, que existan esos drones genera una violación a la intimidad de estas personas, y también han sido acosadas por carabineros, obligándolas o manipulándolas para que ellas hagan declaraciones, citándolas sin un documento judicial para que ellas vayan a presentar declaraciones en la comuna de Mafil. Y también han habido como amenazas de que como culpándolas de que están obstruyendo la investigación y que por eso pueden ser como penalizadas. Entonces se ha aceptado el recurso de protección, de amparo, para generar investigaciones de acorde a los drones que han estado en sus casas y también hacia los carabineros que han generado este tipo de acoso. Otra noticia de esta semana es que, chicas, pasó lo que no queríamos que pasara. Asume José Antonio Kast, un ultraderechista y pinochetista, como el nuevo presidente de Chile con todo su gobierno, ¿ya? Y una de las primeras medidas que es las que quiero mencionar es que él está generando un proyecto para generar un indulto a todos los carabineros y fuerzas especiales que ejercieron violencia excesiva en el estallido social. Entonces es una prueba de que hay impunidad ya para quienes ejercen violencia y también hacen como que nos quitan el derecho a protestar y también nos dejan vulnerables ante los abusos de fuerzas especiales y de carabineros que reprimen las marchas y las protestas en Chile. Y sabemos muy bien de que todos los derechos sociales se han logrado a partir de marchas y protestas desde el pueblo y luego desde la legislación. Entonces, si quedamos con esa, estado como vulnerable y que ni siquiera el Estado
garantiza de que haya justicia para las personas que pierden la vida, que han quedado ciegas y que han sido, digamos, brutalmente violentadas y agredidas por las fuerzas especiales. Entonces, ¿qué nos queda? Eso como contexto de esta semana. ¿Qué les parece el mundo, chicas? Total. Sí, un poco deprimente esta semana. Sí. Ya, entonces ahora damos la bienvenida a Alejandra y Paloma, que son de la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua, más conocida como AMIPA. Chicas, cuéntenos, digamos, quiénes son cada una de ustedes y quiénes son AMIPAs. ¿Ya? Bueno, yo soy Alejandra, vivo acá en Chiloé hace ya 32 años y soy antropóloga y bueno, participo en AMIPA desde su inicio en 2021. También participo en otras organizaciones sociales y trabajo también en el área de la salud, de atención primaria. Y nada, vivo en Nercón Alto. La Paloma también. Como vecina. Ustedes también, entiendo. Eso como a grandes rasgos. Bueno, yo me llamo Paloma, soy chilota y también formo parte de AMIPA desde su inicio, del 2021, ¿sí? Y me dedico al área de la educación, de profesión psicóloga, pero también muchas otras cosas mezcladas entre medio. Y también de acá del sector de Nercón. Genial. Y cuéntenos, AMIPA, ¿a qué se dedican? ¿Qué las inspiró? ¿Cómo se conforma este grupo de mujeres? ¿O esta asamblea? AMIPA se formó en enero del 2021. Sí, es como nuestra fecha, estábamos en pandemia. Hubo ahí como una especie como de, a mí por lo menos una invitación que me hizo la Cindy Urria. O sea, a ti, como que la Cindy fue una especie como de motor que inició esto. A partir un poco como de identificar que el agua es un tema relevante para muchas personas, que nos damos cuenta de que igual es una situación compleja. Entonces la Cindy como que empezó a invitar a mujeres, la idea era que fuera una organización de mujeres, a mujeres que igual ella veía que tenían algún tipo de actividad en torno a eso, o que podían tener como alguna sensibilidad. Y ahí como que surgió, en algún minuto, como que nos pedimos que cada una hiciera una especie de videíto de cuál era su relación con el agua. Y tenemos eso, que de hecho también se lo pedimos cuando hay alguna mujer que se quiere sumar a AMIPA, le pedimos que haga eso. Y entonces, claro, las razones por las que cada una está son súper diversas y que es súper interesante, porque en realidad, claro, así como hay muchas aguas, hay muchas razones por las que estamos acá. Personalmente a mí el tema del agua es una cosa que desde chica me ha llamado la atención, me ha preocupado en realidad, porque se veía desde hace muchos años que igual en algún minuto iba a haber una crisis y quizás por un texto, y ahí contaba en ese videito también un texto que leí cuando yo tenía hace como 10 años. Vivía en Punta Arenas en esa época y era como una especie, como una carta de alguien, de un hombre del futuro, que contaba que estaban en una situación de que ya no había agua, que ya no se bañaban como se podían bañar antes, que uno ya no podía ir a pescar a los ríos porque ya no había peces ni agua, qué sé yo. Y yo lo encontré impresionante y me quedo siempre dando vueltas. Y claro, y en la medida que fueron pasando las décadas, uno se empieza a dar cuenta que sí, pues que hay muchas de esas cosas que ocurren, que quizás acá en nuestro territorio o en Chile quizás no son tan fuertes, pero en otros países ya ocurren, no sé, en Sudáfrica que se raciona el agua, no sé. Es una realidad que no era tan utópica, sino que va llegando. Y entonces creo que si bien cada una tenía una razón distinta y un acercamiento distinto al agua, es esa preocupación de poner el tema y hacer algo al respecto desde los espacios que cada una ocupa. Sí. Hay complementar igual que como surge en pandemia y post estallido también social, también surge la necesidad como de no perder las articulaciones que ya existían, del trabajo territorial que se venía haciendo,
Y también el reunirnos también forma inicialmente parte de un llamado que se hizo desde el MAT, del Movimiento por las Aguas y los Territorios, de poder generar asambleas de mujeres sin disidencias en los territorios. Entonces como que también esta fue una respuesta a ese llamado, a esa invitación, de la cual ahí la Cindy fue como el canal, el punto de encuentro. Y de ahí ya empezamos a funcionar de manera finalmente más autónoma. Igual hay una vinculación de alguna manera con el MAT, pero claro, con una asamblea que ya tiene sus propias maneras de funcionar en el territorio. Claro, y sus distintas redes. Y además, como era pandemia, claro, nos juntábamos online. Entonces, algunas nos conocíamos y otras no nos conocíamos, porque hay mujeres de Ancud, de Alcahue, de Castro. Entonces, recién como el 30 de octubre del 2021, o sea, llevamos como 10 meses ahí como juntándonos. Entre paréntesis, una de las primeras cosas que hicimos cuando ya nos empezamos a reunir fue hacer una especie como de listado de los problemas ambientales vinculados al agua que nosotros identificábamos, porque eran donde vivíamos, porque nos habían contado, qué sé yo, y hicimos una lista como de 25 problemas. Pero bueno, el 30 de octubre del 2021 hicimos una especie como de convocatoria súper amplia, también a mujeres y disidencias, que fue ahí en la comunidad de Alto Gamboa, y ahí varias de nosotras nos conocimos como en carne y hueso, digamos. Así como después de habernos visto mucho rato, así que, eras más baja, eras más alta, no sé qué. Fue súper bonito y fue un encuentro también súper masivo. Entonces, eso, y se ha sostenido esto por hartos años en realidad, o sea, ya llevamos 5 años. Y eso yo creo que también ha ayudado el que también nos preocupamos de nuestros autocuidados personales y de los cuidados del mismo grupo. Eso ha sido como bueno, porque cuesta a veces sostener los movimientos y las agrupaciones. Creo que también el hecho de que seamos solo mujeres también ha ayudado. Ha sido como sí, la mayoría de las compañeras también participamos en algunas otras organizaciones mixtas también, entonces como que hay aprendizaje igual de lo que uno quiere o no quiere en este nuevo espacio, y eso también ha sido interesante, porque como que todas traen una experiencia distinta, entonces se ha podido también ir construyendo una dinámica como particular igual dentro de la misma organización. Chicas, ¿a qué se dedica MIPAS? ¿Cuáles son como sus principales lineamientos o objetivos? Gran pregunta. Yo creo que son hartas cosas, como que así como las aguas, igual como nuestro funcionamiento también va como, yo creo que en esa dirección, como hay una fluidez, hay cosas que tienen que ver como con la contingencia en relación a las afectaciones a las aguas, por ejemplo. Ahí tratamos de accionar, hay como un área como más de incidencia política que busca como visibilizar, ¿cierto? Como por ejemplo cuando pasó lo de la ley de turberas, como que ahí hubo una intención también de visibilizar lo que eso significaba para el territorio. También tenemos otra línea de acción que tiene que ver como con la investigación-acción, como generar también insumos que sirvan para la defensa del territorio, no para nosotros solamente, sino para otras organizaciones, ¿no? Como insumos también para las luchas que se van generando en el territorio. Y otras instancias también que están pensadas como para visibilizar directamente la crisis hídrica. Sí, hacer difusión, hacer educación, hay muchos talleres, claro. Visibilizar los temas. Hemos participado igual en instancias incluso como del MOP, que está haciendo un levantamiento de información, y ahí vamos para allá y ponemos los temas. Hay investigaciones, hay compañeras que han hecho sus tesis aprovechando el tema del agua, o investigaciones, hemos hecho varias publicaciones colectivamente también, publicaciones desde cosas como más académicas y otras como más desde el corazón, no sé, la misma cartilla que tenemos ahora, o sea, igual hemos hecho harto, porque además siento que es un grupo bien diverso, tenemos así como mujeres como de casi todas las generaciones, casi todas las edades, digamos. Y de varios ámbitos. Y de varios ámbitos. Hay unas más artistas, hay otras más que están metidas en la academia, otras que están trabajando, no sé, pues en la biología. Claro, bióloga, antropóloga, psicóloga. Entonces, como que eso nos permite como agarrar los temas desde varios lados. Entonces, de repente, por ejemplo, nos dicen, oye, alguien quiere saber o quieren hacer una entrevista sobre un tema puntual, no sé, salmonera y el agua. Y ahí hay una que se maneja en el cuento y así. Entonces, como que eso también ha sido interesante porque nos complementamos. De hecho, para esta misma entrevista
claro, estamos nosotras dos acá, pero un poco lo que les vamos a transmitir como que fue así como, oigan, ayúdennos con esto y salieron como varias visiones de distintas compañeras y eso es súper bueno. Un trabajo colaborativo. Sí, Sí, po. y yo creo que también otra cosa que atraviesa como el quehacer de AMIPA también era disputar la narrativa que existía como en términos institucionales respecto a la crisis hídrica, que en el fondo desde la institución se hablaba de una crisis como del agua estacional, ¿no? Como que habían ciertos periodos y eso se solucionaba como metiendo camiones aljibes, ¿no? Como ya, total, esta fecha sabemos que no va a haber agua, entonces metemos los camiones aljibes y solucionamos el problema. Pero en el fondo, como la idea era disputar esa narrativa y poder también dar cuenta de que el problema es mucho más complejo que eso. Que en el fondo no es algo estacional, hay comunidades que durante todo el año no tienen agua, ¿cachai? Donde ya el camión aljibe es como una cuestión permanente, y que en el fondo va más allá de lo estacional, sino que es un problema mucho más complejo que tiene diversas aristas, que es un poco lo que tratamos de presentar también en la cartilla, que el problema es mucho más complejo que eso. Entonces también la intención era disputar esa narrativa institucional y sentimos que igual ha permeado ya varios espacios de discusión también esa idea, Sí. que no es estacional, que es todo el año, que son muchos los factores. Aunque siento que igual ha habido un aporte en ese sentido de parte de la Asamblea a como esta comprensión más compleja de la crisis hídrica. Gracias. Gracias. Chicas, ¿y de dónde nacen las aguas aquí en Chiloé? Ya, eso es como súper interesante porque tiene que ver con el ciclo del agua en Chiloé. En el colegio uno siempre le enseñaron, yo no sé, mi colegio no lo hice acá en Chiloé, digamos, pero claro, te enseñan que el agua es como que es la lluvia que cae en las montañas y está la nieve y se acumula y en los glaciares y después eso se derrite y van hacia los ríos y qué sé yo, y el agua que las personas consumen. Pero acá en Chiloé es distinto, pues no tenemos ese mismo ciclo, no tenemos esa misma fuente de agua porque no tenemos montañas altas, ni tenemos nieve, ni tenemos glaciares. Entonces, ¿de dónde vienen las aguas? Vienen efectivamente de la lluvia, pero ahí hay una serie de factores que contribuyen a que tengamos agua. Tenemos una cordillera, que es la cordillera del Piauichén, que en el fondo es la cordillera de la costa, que acá se transforma en esta cordillera del Piauichén y que es la que da hacia el Pacífico. Y ahí se recoge mucha del agua lluvia. El agua lluvia en el fondo se deposita en las turberas de altura que están en esa cordillera y que tiene todo un ecosistema que está preparado para eso, que están el musgo, el sphagnum o el pompón. Hay una serie de vegetación que son como esponjas y que absorben toda esa agua, porque en la cordillera llueve más que acá. Entonces eso se va acumulando, va como infiltrándose en el suelo, va llegando también a los ríos que van hacia el Pacífico y que van hacia la parte como interior de la isla. Pero se infiltran como suavemente y van, sobre todo en verano cuando se necesita más agua, contamos con esa agua. También son como grandes acumuladores de agua los bosques, pero sobre todo los bosques antiguos, los bosques, no los renovables, sino que los bosques más antiguos que absorben esa agua, la acumulan, la llevan hacia abajo también, hacia el suelo y tienen una serie de líquenes y de musgos y hay una serie de vegetación asociada a esos bosques que también ayuda como a retener esa agua y a sostenerla para ir entregándola como más lentamente. Bueno, los ríos, los arroyos, qué sé yo, que claro, cuando llueve igual incrementan la cantidad de agua. Entonces, todo eso como que va contribuyendo, no sé si me falta alguno más, pero como que esos son los suelos ñadis, por ejemplo, claro, que son estos suelos que se inundan, que a veces uno dice, ay, se inunda, este terreno no sirve. Bueno, esos suelos sí sirven también como para acumular agua. Entonces el agua con la que contamos, claro, es el agua de los ríos, que sé yo, de las vertientes, pero también las aguas de los acuíferos, las aguas subterráneas. Esas aguas también contribuyen en el fondo a este ciclo que finalmente alimenta de agua no solo a nosotros, a las personas, sino que también a los ecosistemas, ¿no? A los animales, a las plantas, a que se mantenga un poco el ecosistema.
Y por eso igual es como frágil el sistema, porque algo que falla ahí ya como que hay una alerta que se levanta o ahí mismo o por otro lado, digamos. Muchas veces no se ve. Entonces un poco lo que decía la Paloma, esta cosa como de visibilizar algunas cosas, porque claro, no hay agua en verano, te llevamos el camión al aljibe, pero porque no hay agua en verano, no es solo porque hay menos lluvia. Es porque hay menos vegetación, porque se han talado los bosques, porque se han parcelado, o sea, hay muchas parcelas y esta idea como de limpiar también, estamos también eliminando toda esa vegetación que está reteniendo el agua, esos árboles que están infiltrando las aguas hacia el suelo. Entonces ahí se genera un tema que es una de las cosas que nos interesa como visibilizar. Chicas, ¿y cómo se relaciona el nacimiento de las aguas en Chiloé o cómo esto se afecta con todos los proyectos que se vienen, sobre todo en el ámbito de lo energético? Yo creo que para nosotros se relaciona directamente porque, claro, en la medida en que este es un ecosistema que está compuesto de muchos ecosistemas distintos que tienen distintas funciones, como decía la Ale, para nosotras, o tratamos también de visibilizar esta idea del ciclo del agua como un ciclo hidrosocial, ¿cierto? Que no es un ciclo lineal, sino que es un ciclo que también se ve afectado por todas las intervenciones humanas que podamos generar, ¿no? Que pueden ser desde la salmonicultura y en el caso de la industria energética es mucho más evidente. Claro, vemos la torre y se dice, bueno, no tiene ninguna afectación, pero para poder instalar la torre, para poder construir la carretera eléctrica, se tienen que talar bosques y eso va a significar, como decía la Ale, una afectación a un ecosistema que ya está también muy dañado por la tala ilegal, por toda la industria inmobiliaria también que se ha ido instalando en los últimos años. No sé, yo creo que en los últimos 10 años, de hecho en pandemia como que también vimos un boom de la industria inmobiliaria en Chiloé. Mucha gente se vino para acá, empezaron a vender parcela, parcelar, ¿no? Entonces, claro, la industria energética viene también de alguna manera a afectar esos ecosistemas que ya están de alguna manera dañados en el fondo, ¿no? Entonces, para instalar una torre hay que drenar, hay que hacer un hoyo que es enorme, claro. No me acuerdo cuántos son el diámetro, 30, pero es gigante. Sí, es como 30 por 30 cada pata de una Claro, torre. Entonces no son proyectos eólicos de pequeña escala, sino que son mega parque, en el fondo, que también el concepto de parque es como discutible, claro. Pero claro, son gigantes, entonces el impacto es complejo. Claro, y ahí como complementar, porque en el fondo acá en Chiloé, para las personas que no saben, hay como un proyecto de esta carretera eléctrica, hay un tramo que viene desde Yanquihue hasta Ancud, que es de Transelec, y después viene otro que es desde Degán a Castro y de Castro a Chonchi, y que luego debería seguir a Quillón. Entonces es una carretera eléctrica que lo que hace es alimentar al sistema interconectado central. No es así como que nos van a poner luz en nuestras casas, o que va a llegar la luz a la isla chica, o que nos va a bajar la cuenta de luz, como muchas personas piensan. Esto es una carretera que en el fondo atraviesa el país. Entonces eso implica que se instalan torres eólicas en la cordillera del Pichén, que yo les decía que es la parte como más alta, y hay algunas ya están instaladas, por ejemplo San Pedro, pero hay varios otros proyectos de muchas torres. Entonces esas torres en el fondo, claro, generan como la electricidad, y esa electricidad se conduce por otra línea que va por la carretera, cerca por donde vivimos, de torres de alta tensión. Estas típicas torres como que tienen ahí como 4 patas, qué sé yo. Están conectados ambos sistemas. Entonces, claro, ¿en qué se afecta? Como decía la Paloma, claro, para poder hacer estas torres, que muchas veces caen sobre turberas. Esa turbera que yo les explicaba, que en el fondo es la que recoge la mayor cantidad de agua, se rompe. O sea, yo tengo que instalar unas torres, no me acuerdo ahora cuánto mide una torre.
40 metros, sí. ¿Se ¿De acuerdan alto? cuando la empezaron No, a pero traer? claro. Se cortaba la carretera, de hecho. Claro. Cuando la empezaron a... Entonces Pero- se construye la torre y para poder sostenerla tienes que hacer un hoyo muy profundo que se llena de cemento. Entonces rompes la turbera, por lo tanto esa esponja que había ahí ya no sigue haciendo su pega y para llegar hasta allá hay que hacer caminos. Entonces haces estos caminos que además si los ripias ya impermeabilizas el suelo. Entonces tienes suelo que ya no está absorbiendo el agua. Además del espacio ahí donde está la torre. Estas torres además están girando permanentemente y eso además genera otras situaciones. Por ejemplo, como el tema de la humedad. Entonces se generan unos cambios ahí también ambientales que afectan a ese suelo, digamos. Y a todo lo que está ahí, la flora, la fauna, qué sé yo. El ruido. El ruido, si es que esas torres quedan cerca de viviendas, que pasa por ejemplo en otras regiones, se genera un asunto que se llama efecto sombra. Entonces tú estás acá y tienes cada cierto rato que te pasa una sombra. Genera hasta afectación a la salud mental. Claro, influye en la salud mental, influye en una serie de cosas. Entonces, pero en relación a las aguas, claro, ahí uno de los problemas es sobre todo esta cosa de que se impermeabiliza el suelo, de que se rompe esta continuidad que hay del suelo, de la absorción del pompón, que el agua corre libre. Entonces esa agua que antes se infiltraba y que después salía en verano, con la que contábamos en los acuíferos, ya no está tan disponible porque corrió, o sea, a veces y uno lo ve, o sea, yo estaba en partes donde está cortada la turbera y tú ves como el agua corre por el camino hasta perderse. Y luego está, claro, la otra línea que viene por abajo, que es la de las torres de alta tensión, que igual lo hemos visto porque hay torres de alta tensión acá en Chiloé, pero hay que hacer para cada torre una franja de más o menos 30 o 40 metros, y eso es limpiar toda esa franja, y claro, si tú sacas la cuenta de cuánto mide, qué sé yo, 40 metros por toda su extensión, son varias hectáreas, muchas de ellas donde hay ñadis, nuevamente, donde hay bosques, donde hay pomponales. Entonces obviamente eso afecta. Está todo el movimiento de áridos, todo el movimiento de ripio que se necesita, por ejemplo, para hacer esos caminos, para todo lo que es fundar las bases de las torres eólicas y de las torres de abajo de la línea. Entonces es un impacto súper grande que claro, uno puede decir, bueno, pero el progreso hay que hacerlo, necesitamos la luz. Entonces, yo alguna vez estuve camino a La Serena, Coquimbo, tú vas por la carretera y tienes las torres por los dos lados, pero Chiloé es distinto. Claro. Chiloé es distinto porque es una isla, porque en el fondo nos sostenemos acá, porque nuevamente no tenemos otras fuentes de abastecimiento de agua que el agua lluvia que está en este ecosistema. Entonces es un ecosistema frágil que se tiene que resguardar. Entonces no es lo mismo instalar esto que les estoy contando, estas dos carreteras, no sé, en Chile continental, digamos, que hacerlo en una isla. El impacto es muchísimo mayor. Entonces ahí como que de repente uno dice, oye, como que las políticas nacionales como que corren igual parejo, pero como que no alcanzas a dimensionar el impacto que eso puede tener en esta isla. Claro, probablemente, yo sabes que más allá de decir, claro, quizás piensan que somos 180.000 personas, que no es tanto, yo creo que hay una falta de conocimiento del Estado de esto, digamos. O sea, el Ministerio de Energía hace su pega, el de Agricultura por acá, el de Ambiente, y no hay una real dimensión de lo que eso ocurre. Yo creo que ni siquiera en las autoridades locales, porque yo esperaría que las autoridades locales hagan ver eso, y no vemos a ni una autoridad local, ni la vimos manifestando esto que se nos viene, porque tenemos los proyectos encima. Y tú leías, por ejemplo, ahora esto de empezamos con el gobierno de Kast y del tema de los indultos, pero también hay 51 proyectos que él pidió acelerar. Y dentro de esos 51 proyectos, En las primeras 2 horas de en las primeras 2 horas, claro, es destrabar dos proyectos, uno que es de Transelec, y claro, y el de acá, el que va hacia Chunchi, el de Saiza. Entonces, que claro, que no han pasado por este proceso, igual partieron como con declaraciones de impacto ambiental, ni siquiera con estudios, han sido rechazados, pero ahora de nuevo están ahí. Entonces, claro, y el progreso, y vamos a destrabar, y los millones, pero claro, en algún minuto eso usted nos va a pasar la cuenta en relación al acceso al agua acá en Chiloé.
Y de hecho, para complementar igual lo que dice la Ale, nosotros o sea, ya hay evidencia de que esas cosas que estamos diciendo ya están generando conflicto y crisis hídrica en ciertos territorios. O sea, hay lugares que han tenido dificultades con el acceso al agua a propósito de la extracción de áridos, ¿cachai? Claro. Donde está San Pedro 1, San Pedro 2, también ya hay sectores que son cercanos a los proyectos y no tienen agua, le llevan camión al aljibe. O sea, como que hay evidencia tírica igual, porque está ya presente. Sí. No es como que es algo que pensamos que puede llegar a pasar, sino que ya está pasando. Sí. Entonces, si le sumamos esto, obviamente que los efectos van a ser mucho más terribles. Sí, yo quería mencionar, como para hacernos un poco la idea de la magnitud de las torres, digamos, las torres que cruzan el canal de Chacao son de 270 metros de alto. Ya, eso es como 6 veces la Catedral de Castro, así de altura. Y que cada una, digamos, de estas torres tiene 50 metros a la redonda. Necesita como que esté despejado, es decir, hay que hacer lo que decía Lale, como intervenir no solo el espacio donde está la torre, sino que despejar todo su alrededor, y eso para las 251 torres. Entonces eso es deforestar la cordillera del Piauchén en la parte superior, y claramente, como nos mencionaban, es donde están los reservorios de agua. Entonces es completamente, digamos, atentar contra, digamos, el bienestar de la ciudadanía, de los poblados, del territorio. Bueno, no olvidamos mencionar también la pérdida de biodiversidad. Claro. No sé, pues la afectación a la flora, a la fauna. Fauna que también es endémica, que ya está en una condición de vulnerabilidad, como el huellín, el sí. Claro, y también esto de, por ejemplo, de los embancamientos de los ríos, esto de los áridos, por ejemplo. Nosotros, yo les contaba que cuando partimos hicimos como un catastro de los problemas que nosotros identificamos, pero después nos anduvimos paseando en este mismo encuentro del 30 de octubre, después estuvimos en Dalcahue, hemos estado en varias partes. Y hay una de las cosas que nos salió en uno de estos encuentros fue, por ejemplo, hacia el lado de Chadmo, como en esa zona también. Hay una extracción fuerte de áridos desde un río y ha cambiado todo el ecosistema de ese río y se ha embancado el río, y eso también pasa cuando el agua corre libre. Todo lo que arrastra también va embancando ríos y haciendo que se vaya perdiendo como todo lo que existe ahí, digamos, y toda la fauna, la vegetación. Las principales problemáticas que han identificado ustedes que enfrentan las comunidades respecto al acceso al agua. Las familias, las mujeres. En la familia. Ya. Bueno, nosotros lo que hemos observado dentro de nuestro entorno, de las compañeras y también de los espacios de conversación, de diálogo que se han ido construyendo, vemos como que hay una falta de información de las comunidades respecto de las afectaciones que esto tiene, porque por una parte también tenemos que lidiar con todo el trabajo que hacen las consultoras asociadas a estos proyectos, ¿no? Que también van por su parte entregando su información, pero también obviamente no van a decir todas las afectaciones que esto tiene en los territorios, ¿no? Entonces como que hay una confusión, hay falta de información, la información de repente media distorsionada de los impactos que estos proyectos pueden tener en las comunidades. También a propósito de encuentros que hemos hecho relacionados con experiencias que buscan, que están como generando otro tipo de iniciativas de gestión de las aguas más comunitarias, con una forma de relacionamiento distinta también con las aguas. También hay harta falta como de apoyo a ese tipo de iniciativas. En verdad tienen que buscar formas de financiamiento externas o autogestionarse muchas veces. U otras que requieren, por ejemplo, una infraestructura mayor y no cuentan con ese apoyo. Entonces como que hay respuestas desde el mismo territorio, ¿no? Que se están desarrollando para gestionar las aguas de otras formas, pero tampoco cuentan con el apoyo muchas veces del Estado para poder sostener ese tipo de iniciativas. También sentimos como que hay una falta de regulación también respecto del territorio, del espacio territorial, de cómo se construye, de este crecimiento que hablábamos también medio desmedido en algunos sectores. No sé qué. Hay afectaciones también sentido como un poco más concretas, así como
como más de lo cotidiano en las familias en relación a la escasez hídrica. Por ejemplo, en el tema en el campo, el tema de las huertas, por ejemplo, de los invernaderos, que muchas veces, y ahí se afectan más como a las mujeres, que dicen, oye, igual como que tuve que dejar de cultivar en el invernadero porque no hay como regarlo en el verano, o la huerta, ir como cambiando, ir eliminando algunos de los cultivos que se tenían. Esas son como afectaciones como súper cotidianas y que van cambiando un poco como el esquema. Ya no sé, pues ya no puedo poner flores porque no puedo regar las flores. Está el tema de cómo racionar el agua que te llega al camino aljibe, como una cosa súper concreta y práctica que generalmente recae sobre las mujeres en el tema doméstico, cómo distribuyes esta cantidad de litros de agua entre que tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, bañarse, consumo de agua, más allá además de lo que implica esa agua del camino aljibe, que no es un agua segura, entonces que también te puede generar problemas de salud, tanto la que pueda llegar del camino aljibe, que después pasa por un proceso que está ahí acumulada, estancada, y si no, en lugares donde no llega camino aljibe, no sé, por ejemplo el caso de... Hasta el acceso al camino aljibe también puede ser una dificultad. Claro, cómo llega el camión aljibe a tu casa, implica tener obviamente también un estanque, algo donde el camión te deje el agua, igual eso implica un gasto, que es un gasto que es interesante porque la cantidad de plata que se va en camiones de aljibe, o sea, se sabe que también hay una especie como de mafia alrededor de eso, pero por ejemplo proyectos donde las familias puedan acceder a un estanque de acumulación de agua, eso no existe. O sea, en el fondo aquí el negocio es como el que te lleva el agua en el camión aljibe. Pero bueno, perdón, antes de eso, donde no hay camión aljibe, por ejemplo en las islas igual las islas menores, digamos, es todo un tema porque ahí sí que están generalmente muy deforestadas, no hay agua, es difícil que llegue un camión. Entonces, claro, por ejemplo, hay islas como Kewi, por ejemplo, que conozco que hay un sector donde la gente va y saca el agua como de un río y esa agua igual viene contaminada, entonces generan más problemas de salud, más problemas gastrointestinales en verano, más presión sobre la familia para resolver ese tipo de problemas. Entonces, se genera una serie de problemas cotidianos. Y además creo que igual es interesante lo que la Paloma decía al principio, como la falta de conocimiento, porque hay muchas personas que no, como que asumen que bueno, ya esto es un problema como que es, pero en el fondo igual hay una serie de cosas asociadas, entonces de repente tienes personas que tienen un pomponal al lado de su terreno y ese pomponal desapareció y resulta que también desapareció el agua, entonces muchos sectores donde antes la gente sacaba el agua de un pozo. Claro, llegó, en el caso donde yo vivo, por ejemplo, un sistema de agua predial que llega a los terrenos por un sistema de cañerías, que en principio era agua de riego, pero también para que las personas accedieran a ella. Entonces la gente cuando tuvo este sistema de agua riego, mucha gente tapó sus pozos. Entonces ya tampoco está ese pozo, como ese plan B cuando falta el agua. Entonces, claro, a veces como que cuesta o enchufarse en esta realidad cuando tú siempre has tenido agua de estajo, Chiloé, cuando uno piensa en Chiloé, desde fuera de Chiloé, siempre se empiezan un montón de agua, pero en realidad eso ya no es así. Y todavía hay gente que no se convence, y hoy día, por ejemplo, que hay mucha lluvia, entonces la gente dice, pero ¿qué es problema de agua? Se está lloviendo un montón, pero ya no llueve como llovía antes, que llovía a lo largo como de todo el año, entonces ahora como que el agua es mucho más estacional. Estamos con un decreto de escasez hídrica, una cuestión insólita que probablemente hace 10 o 15 años no se nos hubiera ocurrido. Un decreto que empezó el año 2024, que se renovó y que termina el 15 de marzo de 2026. Y hay que ver si lo van a renovar o no. Y ese decreto es porque, claro, porque hay una cantidad de agua normal que debiera estar disponible y si hay menos de esa cantidad, entonces el decreto de escasez hídrica, que permite efectivamente que haya disponibilidad de camiones aljibe, de que si tú quieres hacer una extracción de agua superficial o subterránea no te tramiten tanto, probablemente también para quienes van y te venden después esa agua. Entonces, hay todo un tema ahí que no se resuelve solo con el camión aljibe, que ese es un gran tema. Volvemos sobre que ya, pongamos camión aljibe, pero si yo sigo cortando bosques, si sigo sacando pompón,
no se resuelve. Si sigo poniendo eólicas, si sigo haciendo caminos, si sigo haciendo parcelaciones, donde igual corto todo como este paisaje ecológico y le mando un camino al medio y le limpio acá porque para que la parcela se venda limpia, no con un matorral, voy generando toda esta pérdida de agua que termina corriendo y perdiéndose porque no está disponible, digamos. Porque que llueva mucho no significa que haya agua en los reservorios, como que agua para el consumo, que se libera lentamente, como mencionaba hace un rato. De hecho, ahora hay un negocio también, además del cambio de energía, un negocio que se ha ido instalando también en los últimos años, que es la construcción de pozos profundos. No sé si has visto, como hay letreros ahora así como de gente que ofrece ese servicio, porque tiene que ser cada vez más profundo el hoyo para poder encontrar agua, y que eso también tiene una afectación al ecosistema, ¿no? Como, que es una solución también que se le está ofreciendo a algunos APR, ¿no? Como ya es tanta la población que llegó, ya el APR no da para eso, entonces se ofrece la posibilidad de hacer un hoyo cada vez más profundo, como para extraer el agua, pero tampoco es una solución como a largo plazo. Claro, y el por qué cada vez es más profundo, porque efectivamente este tema de la infiltración. Hay menos agua que infiltra, entonces si antes si antes encontraba agua a los 3 metros, ahora esa agua está, no sé, por los 10 metros, y en 2 años más ya no va a estar a los 10 metros, va a estar como a los 20 o a los 30, entonces es complejo. Entonces, y claro, y de repente pasa eso también, y quizás ahí de repente después tomar esto de los sistemas comunitarios de agua, porque claro, yo tengo plata para poder hacer un pozo de 60 metros, de 70 metros, resuelvo mi problema. O porque, no sé, por el INDAP, por el programa X, qué sé yo, soy de pueblos originarios, me financian eso. Resuelvo mi problema y el de mi familia, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces, igual ahí como que... Y bueno, y siempre se ha hablado esto de la guerra que se nos viene, la próxima guerra mundial es la guerra del agua. Bueno, vamos a empezar así en algún minuto. O sea, yo tengo agua, yo me la arreglo, si el vecino no tiene. Entonces eso es súper complejo y una cosa que igual hay que ir viendo ahora, porque finalmente sabemos que este tipo de problemas colectivamente se resuelven mucho más fácil que individualmente. Chicas, y bueno, si bien esta problemática en relación al agua nos afecta a todas y todos, nos surgía la pregunta de que ¿por qué creen ustedes que siempre son, o en la mayoría de las veces, las mujeres las que levantan las luchas por la defensa del agua en los territorios? Yo creo que por múltiples razones. O sea, pensando como en las razones también quizás que nos motivaron a participar en la asamblea, ¿no? Como decía Lale al principio, son mujeres que participamos de distintos espacios también organizativos, con distintas temáticas y temáticas súper diversas, temas de salud, de soberanía alimentaria, de educación, temas más vinculados a lo académico. Pero yo creo que también algo que siempre hemos conversado es como también esta idea del cuerpo territorio, también como se conecta también, cuando hablaba Lale de una experiencia como de la infancia, ¿no? Como que el agua también nos atraviesa en términos personales, ¿no? Como lo personal es político, entonces hay una necesidad también de querer aportar, de querer hacer algo respecto de esto. Y por otro lado también vemos todo el otro tema que tiene que ver con los roles de género, pues, como también como mujeres muchas veces lo doméstico se hace parte de nuestras rutinas, ¿no? Y muchas veces son las mujeres quienes se hacen cargo de esas labores y son las que a veces son más conscientes también de estas problemáticas. Y hay muchos estudios también que hablan como de la carga emocional, la carga mental que significa también el cuidado y el cuidado de lo doméstico, y también en este caso el cuidado del agua, ¿no? Cómo en contextos de escasez, cómo se distribuye el agua, para qué se prioriza, para qué no. Tenemos compañeras en la asamblea que viven esa situación en ciertos periodos del año. Entonces, claro, yo creo que hay una motivación que tiene que ver con la experiencia personal y también con la necesidad de querer aportar a defender el territorio y en particular en el agua, ¿no? De hecho, eso lo vemos también en contextos más quizás institucionales incluso, porque muchas de las APR son lideradas por mujeres también.
¿no? Como que a lo mejor una organización un poco más formal, no de defensa territorial como tal, pero en ese contexto incluso también son las mujeres las que lideran esos procesos, como gestionar el agua en la comunidad, ¿no? Yo creo que también hay algo que tiene que ver con eso. Chicas, ¿y ustedes quisieran como compartirnos a partir de la organización entre mujeres para defender las aguas, cuál ha sido como alguno de sus aprendizajes de esta organización entre mujeres? Ay, yo creo que al principio hablábamos que ya llevamos 5 años funcionando. Como que muchas veces como que se generan conflictos al interior de las organizaciones. Y yo creo que una cosa que ha servido ha sido que es una asamblea, acá no hay una presidenta, no hay una directiva, es horizontal. Creo que ese es como un aprendizaje de las formas de organizarse, de que claro, tenemos ahí también como todo un sistema, hay algunas que le podemos destinar más tiempo a la organización, otras menos, es como un poco como esto de los pájaros, que de repente que uno va adelante y el otro va atrás, y de repente, claro, cuando la que está más atrás puede destinarle más tiempo, le destina, y no hay una presión de, oye, no estás participando, qué sé yo. Muchas veces algunas compañeras de la organización dicen, yo estoy colapsada, tengo muchas cosas, voy a desaparecer un rato, y desaparece un rato y no hay problema, se entiende, es como una forma de cuidado, de autocuidado y de cuidado del resto hacia ella, y bueno, y cuando puedas vuelve, y yo creo que eso ha ayudado a que se sostenga, digamos. Tenemos ahí esto ya, algunas somos más río, más arroyo, como que en el fondo cuánto aportamos a la organización. Y claro, y en algún minuto uno, claro, está aportando, no sé, alguna vez yo fui gotera o humedad, gotera según yo, porque es una categoría que está al final, pero después estás, no sé, eres más río, como que puedes estar más ahí, estar más metida. Eres cascada ya. Eres cascada, poderosa. Entonces, y bien, y se entiende que es así, y nadie te va a pedir más, porque claro, sabes que no vas a poder. Entonces, eso de cuidarse al interior de la organización, creo que es un tremendo aprendizaje, porque en el fondo no se generan más expectativas ni esperas más de las otras y tenemos la libertad de decir, oye, yo ahora no puedo, o no sé, tengo que priorizar otra cosa, qué sé yo, y bien, como que la cosa avanza. Otro aprendizaje, otra cosa que igual es interesante es que, claro, quienes van entrando a la asamblea, generalmente como las invitamos, entonces tienen una madrina. Entonces, igual es interesante porque de repente a veces, claro, uno entra a una organización y como que llega y, no sé, pues a veces comete errores o no sé qué, y nadie le dice, que acá la misión es de la madrina, oye, igual, qué sé yo. Entonces eso también ha sido como interesante. Y bueno, el que hayamos mujeres en distintos territorios de la isla también yo creo que contribuye porque visibilizamos distintas cosas. El hecho de que seamos como diversas, digamos, y cada una además con varias redes nos ayuda también a potenciar porque, claro, yo también decía, yo participo en otras organizaciones y también uno echa mano a esas organizaciones, incluso los mismos espacios laborales de cada una. No sé, hemos hecho un montón de cosas en la Universidad de los Lagos, a veces decimos como tenemos ahí un poco como harta presencia porque hay varias compañeras de la MIPA que están en la Universidad de los Lagos, entonces ofrecemos cosas en la universidad, pero también pedimos espacio, nos invitan de repente a, no sé, a una charla o hay algo, y ahí estamos. Entonces, y también en los espacios desde los que uno está, digamos, no sé, desde los trabajos, no sé, yo trabajo en salud, hay otras compañeras que también, y uno también de repente un poco va metiendo estos temas, o también lo que va viendo ya lo vas mirando con otros ojos. No sé, porque yo trabajo en salud comunitaria y el tema del agua igual es un tema que veo, así como que igual me llega probablemente distinto a otra persona que no está con la cosa ahí como dando vueltas. Yo creo que eso es un súper aprendizaje igual, como porque también la asamblea podría ser como un espacio cerrado, ¿cachai? Como que no se abra a otros espacios, organizaciones, qué sé yo, o incluso instituciones. Entonces siento que igual ese es un aprendizaje interesante como que hablamos nosotras como de la porosidad del grupo, ¿cachai? Como que está abierto también con ciertos cuidados, obviamente, a veces, sobre todo con la institucionalidad, como ya sabéis que aquí no, en verdad, este no es el lugar, o sentimos que en verdad no se está escuchando, entonces mejor no salimos, ¿no? Entonces pero también tener esa apertura porque en el fondo el objetivo
va más allá, ¿no? Que es como también poder visibilizar la crisis hídrica y poder también plantear no solo como las afectaciones, sino también las propuestas, ¿no? Que decíamos de que sí existen opciones, otras opciones al cambio de energía, ¿cachai? Entonces creo que esa porosidad que tiene la organización también es algo súper interesante y un aprendizaje que me parece como importante. Ahora igual estamos en ese proceso también, como de ir revisando nuestras prácticas. Creo que también ese es un aprendizaje, como que constantemente también le vamos dando una vuelta a lo que hacemos igual. Por eso también escribimos harto de lo que hacemos y eso nos permite reflexionar igual respecto a nuestra práctica. Pero estamos en eso, o sea, algo inacabado. Chicas, ¿y qué desafíos han enfrentado por ser mujeres en los espacios de activismo o de participación comunitaria? ¿No hay algún tipo de conflicto que han sentido como desde la perspectiva del género? Yo una cosa que siento más que como algún tipo de discriminación, qué sé yo, siento que en el fondo hacemos tantas cosas, estamos metidos en tantas cosas que a veces nos pasa eso a la cuenta, ¿no? Uno está en su pega, está en lo que tienes que hacer en la casa, está a veces en varias militancias o activismo, y eso siento que puede ser una cosa como que realmente como que te impacta y como que en el fondo te afecta, digamos. Y siento que, claro, o sea, si uno lo comparas con los hombres, no sé, siento como que las mujeres estamos metidas en más cosas. O no sé, quizás las mujeres con las que yo más me vinculo, digamos, pero siento que ahí, por eso de repente uno colapsa y por eso de repente alguna dice, oye, no puedo. Me voy para la gotera. Claro, me voy para la gotera porque ya es mucho. Siento que eso es, por lo menos para mí, una de las cosas como que más siento que ha afectado, digamos, o que afecta. Y quizás también que muchos de los espacios en los que a veces participamos también, no sé, por ejemplo, hay varias compañeras que estamos como también dentro del mundo académico, por ejemplo, y claramente hay espacios que disputar igual en ese sentido, como el poder tomarte la palabra, ¿cachai? Como que lo que tú haces también sea validado dentro de, ¿no? Como también claro que hay espacios que también hay que despatriarcalizar, ¿no? Y como quizás también en la medida en que nos apañamos, por ejemplo, siempre vamos juntas, como que nunca una va sola, ¿cachai? Como alguna instancia, o vas como de observadora además, no sé, no te metas mejor porque anda a ver qué están hablando, ¿cachai? Así como, y de ahí como que nos vamos haciendo una idea, ¿no? Como que es cierto que igual quizás desde nuestras propias experiencias previas, como que hemos ido aprendiendo a cuidarnos también, de no exponernos a ciertas situaciones que sabemos que pueden ser una potencial amenaza igual, ¿cachai? En ese sentido. Siento que igual ahí hay un aprendizaje de cuidarnos, porque efectivamente sí, pues hay espacios que son más difíciles en ese sentido y yo creo que hemos buscado estrategias como para cuidarnos y no irnos como al choque, sí. ¿Cachai? Como que quedemos expuestas en alguna situación, o buscar espacios más amorosos, más contenedores donde nos sintamos más cómodos. Creo que también ahí ha habido una forma de cuidarnos. Buenísimo. Chicos, ¿y ustedes nos podrían compartir como alguna de las instancias educativas que han generado para y con las comunidades, como con respecto al cuidado del agua? Han habido, yo creo que varias instancias. Es como en liceos. Claro, hemos hecho cosas en liceos. Igual hay cosas que nosotras levantamos, pero también hay varias como espacios en los que nos convocan. Claro, así como nos sumamos a instancias que hagan otras organizaciones, por ejemplo, las Nehue o no sé, Chile del Libre Sector Energético, o no sé, de repente una junta de vecinos. Entonces como, si bien hay cosas que nosotros levantamos, porque también no nos da la vida como para levantar tanto trabajo territorial, pero sí, como cada una de nosotras está en otras organizaciones, también eso nos sirve para poder participar de otros espacios. Pero como espacios más que nada informativos, educativos,
encuentros, también hicimos un encuentro de experiencias de gestión local de las aguas, levantamos un comunicado, como que también muchas están atravesadas, yo creo, como por lo educativo, que van en esa dirección, como generar instancias de diálogo, de recoger como las necesidades, las problemáticas, las preocupaciones, pero también generar espacios más bien educativos también, como donde construir soluciones juntos. Por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, una de las cosas que hicimos, y que está en el canal de YouTube de la Asamblea, para que lo vean, generábamos como una autoformación, pero que era como abierta. Entonces ya, vamos a hablar del ciclo del agua. Entonces teníamos ahí una amiga que conducía, invitábamos a alguien que fuera como experta, una mujer que fuera experta en el tema, a veces de la misma organización y si no afuera, alguna mujer que no sé, pues, que pudiera contar algo como desde su vivencia sobre la afectación, por ejemplo, en relación al ciclo del agua, un punto artístico, alguien que cantara, que dijera una poesía, qué sé yo. Y eso fue súper interesante porque como que llegaba virtualmente mucha gente y te enterabas de muchas cosas y eso está ahí. Y eso es un material súper importante y súper interesante de poder acceder y revisarlo. Y muchas veces hemos echado mano también a ese material audiovisual para alguna actividad, capacitación, qué sé yo. No, bueno, por el nombre del canal de YouTube, pero también Debe ser Asamblea Mujeres Insulares. Y también tenemos una página web que está como en construcción. Se las vamos a dar para que la pasen después. No, pero tenemos que buscar la dirección. Pero la idea es que queremos ir metiendo todo esto, porque además de eso que hacemos como actividad, y no sé, de repente vamos y entregamos información, tenemos compañeros, no sé, por la Fran, que sí que han ido a hacer como bien, pues, capacitaciones o talleres a los liceos y con algunas metodologías. Esto de cuando hacemos estos encuentros que llevamos un mapa, y es interesante después para ir derivando ese otro mapa, pero claro, un mapa del territorio, entonces como que las mismas personas fueran notando dónde estaban sus conflictos, eso te ayuda a generar una conversación para poder entender también, por ejemplo, cómo es el ciclo hidrosocial en Chile. Sí, hemos hecho como varias cosas en realidad. Lo mismo que hemos publicado en publicaciones, los folletos, ya tenemos uno. Sí, ahí Sí. está Bueno, está la cartilla también. Sí, que ahora igual se viene como un trabajo como con este material, Sí. de poder, de mediación, de divulgación. Claro, esto fue porque nosotros cuando partimos, ¿se acuerdan que les decía? Ya hicimos esta lista, está súper ñoño, pero bueno, una lista en Excel, nos seguíamos anotando ya. Yo identifico, por ejemplo, en Nercón, en algún minuto en el puente de Nercón, que hubo un relleno, una cuestión nefasta, ya. Ese es un problema que identificamos que afectó a las aguas, qué sé yo. Después hicimos teniendo todos estos problemas, que después fueron creciendo, hicimos como una clasificación. ¿Qué problemas hay vinculados a las aguas en Chiloé? Entonces hicimos unas categorías, que después una compañera, la Isa, hizo unos íconos. Entonces ya, problemas que tienen que ver con la disminución del agua en verano, por ejemplo, una escasez en verano, con los vertederos que contaminan los cursos de agua o las napas, las parcelaciones, que ya lo conversamos, digamos, cómo afecta en el fondo la parcelación, la extracción de áridos, los proyectos energéticos también que son una amenaza. Entonces, clasificamos todo eso y teníamos un mapa, que era un mapa de Chiloé con sus comunas marcadas, y ahí íbamos marcando los puntos. Pero después nos empezamos a dar cuenta que era un mapa muy cuadrado, digamos, y que el mapa en el fondo es distinto y claro, tiene distintas miradas también desde quien se mire, desde la misma cosmovisión mapuche huiche tiene otra mirada. Y en algún minuto empezamos a hacer ejercicio, me acuerdo en la escuela superior en Curaco de Vélez, entonces ya dibujamos un mapa y resulta que claro, el mapa puede ser plano, puede tener otra orientación que no sea la típica como de norte a sur, y nos fuimos en un bolón incluso poniendo, la Daisy, una compañera, así como cosas debajo del mapa, como debajo de lo que tuve en el mapa, o sea, es como, finalmente es como tridimensional, entonces ya nos empezó este mapa básico, político, digamos, de la provincia, ya nos quedó súper chico. Y empezamos a pensar en otras formas y en otros elementos que puede tener un mapa. Y ahí se nos sumaron también otras personas, porque igual han llegado a colaborar con AMIPA investigadores. Entonces, no sé, pues tuvo la Paula que venía de España, que ella estaba haciendo un magíster y a ella le interesaba mucho todo este tema que tenía que ver como con la cosmovisión, las aguas,
los activismos de las mujeres, qué sé yo, entonces ella estuvo trabajando harto sobre eso. Estuvimos recorriendo la isla, reuniéndonos con mujeres de organizaciones indígenas para ver cuál era su forma de ver el tema de las aguas. Estuvo Matia, que venía de Italia, que igual se fue a Alcagua y hizo todo un levantamiento de la situación de las aguas y su vinculación con la salud, por ejemplo. Y han venido un montón de personas como a entrevistarnos para sus propias investigaciones, qué sé yo. Entonces, bueno, de ahí surge esta cartilla que es así como que, ¿cuándo la lanzamos? ¿En enero? ¿En el pasado? ahora en enero. Entonces fuimos haciendo este mapa. Bueno, tenemos a la Carla en la organización. Esta es la diversidad, pues entonces la Carla fue la que como que en el fondo diseñó el mapa. Y entonces, claro, es un mapa que está así, horizontal, aquí está Ancud, acá está Quillón. Y pusimos acá todas estas dimensiones, un ejemplo, porque igual ya llevamos varios, pero un ejemplo de la afectación en cada una de estas dimensiones, que los tenemos acá, las que yo les decía. No sé, por la presión inmobiliaria, que todo este cuento de las parcelaciones, la deforestación, los vertederos, y poniendo acá estos ejemplos en distintos lugares del territorio. Acá está la cordillera del Pichén, y esto en el fondo igual es como una mujer. Acá tenemos el Pichén, qué sé yo, por ahí está la cara de la mujer, los ríos que corren, los ríos que se han contaminado con los problemas que ha habido. Los rojos son como los ríos más contaminados. Son como llagas, claro. Como Claro, un poco las heridas. Claro. No un mapa así como súper concreto, porque claro, ponemos acá un punto y un poco más allá está el otro, pero claro, tampoco es como que si tú lo miras en kilómetros, a veces no corresponde, pero es como la idea. Es un mapa cartilla porque está el mapa acá, que igual está como con estos ejemplos. Acá está como la Rosa de los Vientos, que finalmente es un cultrún. Pero después en cada una de sus 8 caras tiene información. Desde cómo se hizo un mapa, por qué hablar de las mujeres en contextos de crisis hídrica, todo lo que es la cordillera del Pichén y el Pirulil, el ciclo hidrosocial, qué es eso. Y después por detrás tienes cómo leer el mapa desde una mirada situada, cómo entendemos los conflictos socioambientales en torno a las aguas y la asamblea. Quiénes somos la asamblea y la bibliografía, qué sé yo. Igual la idea de la página web es para que también esté el mapa ya como georreferenciado y ahí como se vean los puntos de manera más específica y como en algún momento también otras personas puedan ingresar también, como seguir alimentando ese mapa. Que no quede solo con lo que hemos levantado hasta ahora, sino como se pueda ir actualizando. Lindo, muchas gracias. Gracias, chicas. Y con respecto como digamos, a todo lo que hemos visibilizado, las problemáticas, ¿hay alguna propuesta que ustedes puedan hacer para la gestión comunitaria del agua en Chile? O sea, yo creo que Ya hayan Tenemos que conversado, hacerlas más nosotros. que hacer- Ya hay. ¿Cuáles Sí. que puedan compartir? De hecho, el trabajo que hemos hecho es más bien visibilizar lo que hay. O sea, como, que hay algunas que tienen más visibilidad porque han tenido un impacto mayor como comunidades más grandes, como la experiencia de Catrumán y de NAL, que eso está en Ancud, que es una experiencia comunitaria de la gestión porque hay una vertiente compartida, ¿no? A la cual se conectan todos los vecinos, pero también hay un trabajo que se hace previamente en el predio, ¿no? Como limpiando ese lugar, qué sé yo, reforestando incluso, a propósito de lo que decía la Ale, que hay muchos sectores que están deforestados y eso tampoco contribuye a que las vertientes como logren acumular la suficiente cantidad de agua, ¿no? Están esos proyectos a nivel más comunitario que involucran comunidades más grandes. Creo que el de Catrumán incluso abastece la costa, me parece. Sí, el de sé que sí, posta y escuela. Claro, posta y escuela, pero también hay otras experiencias más pequeñas que son más bien experiencias como familiares, productivas, ¿no? Como de familias que se organizan y tienen distintas formas de gestionar las aguas, humedales, por ejemplo, artificiales, recolección de agua lluvia, ¿no? Como que el humedal tampoco es para el consumo, en el fondo es para, algunas veces también incluso para el mismo ecosistema, así que no sé, llegan purú a tomar agüita de ese lugar, ¿cachai? O incluso algunos proyectos
que conocemos lo piensan así como, bueno, puede ser agua a la cual puedo acceder en el caso de un incendio, por ejemplo. ¿Cachai? O para mejorar también estos terrenos que a veces están súper intervenidos. También hay familias que hacen humedales artificiales. Entonces, claro, hay experiencias como a nivel más grande o tienen un impacto mayor, pero también estas otras experiencias que son de familia o de proyectos productivos también que gestionan el agua de otras formas. Entonces, como el uso de, qué sé yo, sobre todo en la recolección de agua lluvia, que es algo que se está dando cada vez con mayor frecuencia, yo creo. No me acuerdo el nombre, Nacud. Pero bueno, vimos ahí toda la experiencia de recolección de aguas lluvia, del estanque, qué sé yo, y después construimos en el terreno de una vecina un estanque de acumulación. Entonces, claro, cada uno toma ahí lo que le sirva. Después yo dije, este estanque está súper bueno, ya hice uno en mi casa. Pero a alguien le puede haber servido como la información que vio allá donde la feña de no sé, la recolección de aguas lluvia, para el riego, qué sé yo. Entonces igual es súper interesante porque claro, hay cosas que uno hace como a nivel familiar o con sus vecinos y a veces como que se puede organizar una comunidad. Por ejemplo, en este tema en NAR, qué sé yo, en Catrumán, que podrían estar recibiendo agua de camino aljibe, tienen la ventaja de que tienen su sistema porque hay un vecino, y eso es súper importante, y nuevamente este tema solidario y comunitario, un vecino que tiene una vertiente y que está dispuesto a compartirla con, no sé, con unas 30 familias que están alrededor. Y si se fueran generando todos esos espacios, y si mucha de esa plata, que es muchísima plata la que se da en los camiones aljibe, se fuera utilizando, por ejemplo, para proveer a estas comunidades de, no sé, pues, de las cañerías, como a que armen sus pequeños sistemas, eso puede ser mucho más sustentable y sostenible en el tiempo que la entrega de los camiones aljibe. Por eso igual como de repente ampliar la mirada. Yo tengo vecinos allá donde vivo en el Con que muchos no tienen estanque de acumulación. Tenemos este sistema de agua previal, entonces el agua te llega por una cañería, se corta el agua porque, no sé, porque bajó el nivel en la toma, porque qué sé yo, cualquier cosa, y ese vecino en ese minuto se queda sin agua. Y puede estar 4 o 5 días sin agua porque la cañería se llenó de aire, no sé qué. Pero si tuviera un estanque, no sé, de 1000 litros, de 2000, claro, tienes ahí un margen, no sé, pues uno raciona ya y el agua te dura 2 días antes de que vuelva el agua, entonces, pero no hay financiamiento para esos estanques, salvo que estés metido en un programa, que te van a poner un guatero, no sé, el Prodesal, qué sé yo. Entonces, ahí como que siento que es súper importante tener esa visión y esa fuerza comunitaria para ir como un poco gestionando eso, a través de proyectos, ojalá que a través de beneficios que finalmente vengan también de las mismas fuentes que ahora están, en este caso la DGA, a propósito de este decreto de escasez hídrica, ya, el Camino Aljibe viene de ahí, financiamiento, o sea, los gobiernos regionales, y tratar de que esta cosa vaya más allá de solo la solución de emergencia. Ya estamos de nuevo con la emergencia. La solución de emergencia del Camino Aljibe, que es una cuestión que te la resuelve ahí y sería, ¿cachai? No se sostiene en el tiempo. Sí, pues lo otro que también, la relación con el agua también es distinta, porque en el fondo el camión aljibe resuelve el acceso al agua para el consumo, pero también la gente utiliza en el campo o en otros sectores el agua también para otras cosas, no solo para el consumo, sino también para los animales, la huerta, qué sé yo, como tiene otros usos también en el ámbito de lo doméstico, de lo familiar, de lo productivo. Entonces eso no lo va a resolver el camión aljibe. Entonces también ahí son otras las soluciones que se tienen que buscar o respuestas que se tienen que generar. Y como decíamos, también hay otro tipo de relaciones igual con las aguas. Y incluso hay no sé, pues, comunidades que valoran el tener acceso a ese tipo de agua, por ejemplo, que no está intervenida. Entonces, hay otras formas de relacionarse también con el agua. Chica, y así como para ir cerrando, como una frase que nos quede de por qué es importante hablar del ciclo hidrosocial de la agua en Chile. Yo creo que para no olvidarnos de que las personas, las comunidades, las empresas, tenemos un rol importante en ese ciclo, tanto para favorecerlo como para perjudicarlo. Como no olvidarnos de eso, porque una empresa que gasta
miles de litros de agua, por ejemplo, las salmoneras, que igual son súper demandantes de agua. Le está quitando un poco de agua, más que un poco de agua, le está quitando agua al ecosistema, a los vecinos. Cuando una empresa o una persona contamina también, como ser consciente de eso, de que el agua no es así como el agua que cae del cielo, que llega a las plantas, qué sé yo, sino que igual nosotros podemos influir grandemente en eso y perjudicar o beneficiar el acceso que podamos tener tanto las personas como los animales, como el mismo ecosistema a las aguas. Gracias. Podemos dar un Gracias, saludo a las chicas. amigas que nos están mirando. Sí, por supuesto. Chiquillas. Un saludo Eso, y gracias a por la ellas. invitación y por esta conversación. El Sí. 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, así que algo vamos a organizar por ahí Ujú. y Sí. contaremos. Sí, quizá ahí estar atento a las redes sociales. Para las sociales. Somos sus redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook y tenemos esta página web. Acá. Sí, no soy capaz de escribir todas las direcciones exactas, pero Mujeres insulares _ por el agua. eso es el Instagram. Sí. Ah, Sí. Sí, sí. Y claro, ahí generalmente compartimos la información y también pronto yo creo que ahí vamos a publicar igual la página web donde se va a poder encontrar como toda esta información en digital también. La idea es como que queden como insumos que puedan ser utilizados también en otros espacios, por otras organizaciones o comunidades. Sí, y la cartilla igual, la idea también es hacer entrega de esta cartilla, pero como con una especie como de mediación, así no como todos los folletos, sino que contar un poco el contexto, pues, así como se lo hemos contado hoy día, quizá no tan largo, no sé. Pero, por ejemplo, ya nos invitaron a algunas escuelas a través del SLEP para poder como contar esto. Es súper importante llegar a las infancias con este tipo de información. Y a los jóvenes. Y a los Sí, jóvenes. los adolescentes tienen Sí. una súper buena recepción y además están súper conscientes de lo que ocurre en su entorno. Entonces, cuando tú les vas a preguntar como, oye, ¿sabes si hay algún problema? Salen un montón de cosas. Ya. Vamos a pasar ahora al momento cultural para ir cerrando este programa. ¿Ya? Yo les quisiera recomendar este libro que se llama Las Guardianas de la Fruta Wiyimapu, ya que son crónicas de lucha contra la intervención eléctrica. ¿Ya? Las autoras son Camila Pérez, Igna Paz Solís Castillo, y este libro habla digamos, de la vivencia de tres mujeres mapuche huilliche, una macho, una huelquén y una lonco, cuyas comunidades se ven afectadas por los proyectos de carácter energético y bueno, sabemos las consecuencias que aquello trae, digamos, para toda la diversidad y con respecto al agua. Y ellas, digamos, nos cuentan en este libro cómo abordan y qué significa para ella la defensa de los territorios y la amenaza a las que están expuestas, digamos, por efectuar esta labor de, digamos, de resistir y cuidar o tratar de cuidar, digamos, los territorios en los que habitan. No sé qué hay, porque me habían hecho una memoria. No sé si ustedes quieren recomendar alguna bibliografía o algo así. En relación a estos temas. Bueno, está lo que mencionaba la Ale, que es como que está en YouTube, que mencionaste. Ah, que el habían canal hecho de el YouTube canal de estos videos. de los videos Sí, de autoformación. Sí. También tenemos unas cápsulas audiovisuales igual, no sé si están en el canal de YouTube, creo que sí, de un proyecto que hicimos de investigación en relación a la gestión local de las aguas. Entonces, 3 cápsulas audiovisuales que están para compartirlas también y que dan un poco de cuenta de estas experiencias, por ejemplo, que hablábamos, que ya existen en el territorio y de las problemáticas asociadas a eso. Yo creo que eso, lo que pasa es que igual vamos a ir cargando información en la página. Bueno, cuando tengamos la página lo vamos a poner en el Instagram. Lo que más se mueve en realidad en este minuto como difusión para nosotros es el Instagram. Entonces, para más información, síganos en el Instagram, porque igual ahí vamos a poner después la página web. Está como habilitada, pero no sé qué tanto acceso abierto tiene todavía. Y ahí hay una parte como una especie de biblioteca. Y ahí en el fondo va a haber mucha información de algunas cosas que nosotras mismas hemos hecho o escrito y de otras como vinculadas también al trabajo en relación a las aguas. Bien. Buenísimo. Y en el momento popurrí tenemos que un día como hoy se celebra, digamos, el Día de Pi,
¿ya? Que es el día, digamos, donde se visibiliza el trabajo de los matemáticos y las matemáticas a nivel, digamos, internacional, y es hoy porque claramente el día de pi es el 3,14, etcétera, un número irracional. Entonces, como estamos en marzo, ya 14 de marzo es el día de pi. Ya es el Día Internacional de las Matemáticas, proclamado por la UNESCO. También es el día en contra del ciberacoso en Chile, enfocado principalmente a la convivencia escolar digital. Ya, bueno, un día como hoy nace Albert Einstein y también fallece Karl Marx. Oh, Así que eso, ahí pasan algunas cositas. Sí. ¿Datos de esta semana? O sea, o datos de este mes, eventos. Está el próximo sábado en la sede de Mercón el taller de poesía popular. El 27 de marzo está una exposición fotográfica que se llama Memorias del 8 de marzo en el archipiélago de Chiloé, que va a estar ocurriendo el 27 a las 6:30 en la biblioteca de Castro. ¿Algo más? ¿Tienen algún evento? ¿Algún evento? Bueno, el día 22. El 22 estamos organizando algo que probablemente va a ser más bien virtual en relación al Día Mundial del Agua. Igual vamos a avisar ahí por las redes de AMIPA. Creo que algo así como público en este minuto, ¿me acuerdo? No. Yeah. Bueno, vamos cerrando este primer capítulo de la segunda temporada de Bandurrias Radio, de la Radio Quiquilhue, la radio comunitaria. Y les damos las gracias por haber asistido y por contarnos todo esto que, digamos, es muy importante para la comunidad y para quienes habitamos el territorio. Sí, muchas gracias por venir y por contarnos toda su experiencia y para también ser una inspiración para todo lo que viene. Así que muchas gracias por estar aquí.